Vida abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que la encuentres hoy mientras escuchas Vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda en esta hora quien les habla, Jaime Jimmy Morales. Contento de estar con ustedes en esta hermosa mañana y gracias por permitirnos entrar a sus hogares y también a sus automóviles que posiblemente están en el auto a través de Radio Vida 90.5 FM y también a través de nuestro canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. Y también nos está acompañando nuestro pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagan. Dios le bendiga, pastor. Saludos, Jimmy. Dios te bendiga a ti y bendiga a nuestros hermanos y nuestras hermanas que comparten esta mañana con nosotros. Amén, amén. Y sabemos que el Señor tiene mensaje de esperanza y de bendición en esta mañana. Y como cada domingo también tenemos una porción bíblica donde en esta hora se encuentra en Salmo 143, capítulo 8. Capítulo 143, versículo 8, en la versión Reina Valera del 60, y dice así la palabra del Señor. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Padre grande y Padre bueno, ante ti estamos en esta hermosa mañana, Dios, dándote gloria y loor, rindiéndote alabanza, Señor. Un domingo, no es un domingo más, es un domingo donde sabemos que nos podemos acercar a ti. Es un día más donde sabemos que tú inclinas tu oído para escuchar nuestras peticiones, Señor. Y te pedimos en esta hora que el mensaje que hayas puesto en el corazón de nuestro mensajero, sabemos y entendemos que es de parte tuya y que es un mensaje de esperanza, de fortaleza y de dirección en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado en esta hora. Amén y amén. Y los micrófonos de vida abundante en Cristo, pastor, están en sus manos, así que Dios le continúe bendiciendo. Gracias, Jimmy. Saludos a mis hermanos nuevamente. Hoy es un día muy importante. Queremos dedicar este programa, ¿verdad?, al tema de la mujer. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y ese día reconoce el derecho a la mujer de adquirir igualdad en las condiciones de empleo, igualdad en todos los aspectos de la sociedad, ¿verdad? Ese derecho y ese reconocimiento lo lograron las mismas mujeres hace muchos Ujú. años, luchando, ¿verdad?, porque se reconociera su persona como creada igual ante los seres humanos. Así que reconocemos hoy la mujer. Se ha superado bastante, pero todavía hay áreas, se dice y se cree, yo creo que es así, donde, Ujú. espacios de la vida, ¿verdad?, donde no se ha logrado, más que la igualdad, la equidad, más que la igualdad, la equidad, porque detrás de la equidad, de la igualdad, perdón, también se esconde mucha injusticia. Voy a poner un ejemplo sencillo de lo que es igualdad versus lo que es equidad. Igualdad es, si tú colocas tres personas detrás de una verja, de tres estaturas diferentes, la más alta ve por encima de la verja por su estatura, las otras no. Pero entonces, si tú le das un cajón del mismo tamaño a las tres personas, la de la estatura más alta ve, por supuesto, por encima, pero las otras dos personas quizás vean con dificultad y quizás alguna de ellas no vea. Aunque le hayas dado la misma estatura o altura de la ayuda para que vean por encima de la verja, no resuelve su situación. La equidad por otro lado, es el darle a cada una de esas personas lo que necesitan para que vean lo mismo que está viendo la otra persona, la persona que ve bien. Así que el problema no está en la persona, está en las oportunidades para que esa persona pueda alcanzar a lo que tiene derecho como ser humano. Entonces, en ese sentido, Ujú. eso es equidad, ¿verdad? Y en ese sentido, eso es lo que el Día Internacional de la Mujer reconoce y lo que el Día Internacional de la Mujer procura que se siga logrando alrededor del mundo. Así que nosotros reconocemos hoy a la mujer en su día, en el Día Internacional. Y eso lo aplicamos a la fe, a la iglesia, a los ministerios, al servicio de la obra del Señor, porque hay unas mujeres que acompañaron a Jesús, procuraron esa equidad, se dieron a conocer, se dieron a entender, se dieron, se dejaron ver, ¿verdad? Ante la historia como gente con capacidad de aportar al reino de Dios. Hay tres pasajes que yo quiero leer. El primero está
en Lucas capítulo 8, del 1 al 3, que dice, aconteció después que Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susa, o Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. El otro pasaje está en Marcos 16, del 1 al 2, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. El otro pasaje está en Hechos capítulo 1, versos 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y con las mujeres, y con la madre de Jesús, y con sus hermanos. Creo que es así porque los evangelios las colocan a ellas, y el libro de Lucas, primero que a nadie, en el caso del día de la resurrección, primero que nadie en el sepulcro, buscando a Jesús para honrarle con especias aromáticas. Y no importando y superando lo que este gesto podía representar para ella. Primero que Jesús fue un reo llevado a la muerte, ¿verdad? Impulsado por la cúpula judía y muerto por los romanos. ¿Ok? Así que era un reo el que estaba preso allí. Lo que vemos un poquito más en los evangelios, la cúpula religiosa no quiso dejar solamente la muerte de Jesús y nada más, quiso volverlo a matar. Tomaron a un soldado y le trataron de crear la historia, o le invitaron a que dijera que el cuerpo de Jesús lo habían robado cuando no lo encontraron en el sepulcro. ¿Eh? Así que la situación y la trama era bien interesante y se prestaba para muchas cosas. Y estas mujeres tuvieron el valor de ir hasta allí, no importando lo que esto pudiera representar para ellas, para demostrar que su anhelo y su deseo era honrar, venerar y continuar con Jesús aún después de su muerte. Eso para mí es bien Aleluya. importante. Eso para mí es bien importante. Claro, una mujer en aquel tiempo haciendo un gesto como ese posiblemente pasa desapercibido porque en aquella cultura la mujer estaba en un segundo plano. Esa es la verdad. O sea, no podemos taparle, estaba circunscrita al hogar, no tenía mucho rol Ni la contaban. en el ministerio, ni las contaban en los evangelios. No tenía mucho que decir en el rol del ministerio de la iglesia, o no de la iglesia, o no de la iglesia, sino de la cúpula religiosa de aquellos tiempos. ¿Ves? Sin embargo, cuando eran los hombres, sí, eso contaban y eso sí podían ser perseguidos. Pues estas mujeres fueron al sepulcro sin ningún tipo de preocupación, aunque esto le costara. Y mucho menos en un caso como Jesús, que era una amenaza para la cúpula religiosa. Así que estas mujeres fueron allí con todo su corazón para demostrar que todavía creían en el misterio de Jesús, que amaban al Maestro y de alguna manera ponerse a la disposición del reino de Dios, aunque lo fueron a buscar en el sepulcro. Fueron las primeras en recibir esa noticia de la resurrección del Hijo de Dios. Ahora bien, la mujer estaba subordinada a la tarea doméstica y a la vida en el hogar por debajo del hombre. Eso es así. Y eso lo refleja aún el texto bíblico. Y en ese gran sentido, todo el texto bíblico se escribe desde la perspectiva del hombre, desde la perspectiva machista. Eso pueden estar de acuerdo o no, pero eso es así. Ahora, Jesús coloca a la mujer en un rol bien importante y él mismo se coloca con roles femeninos. Y yo creo que ustedes entiendan esto. No lo tomen literal, pero lo tomen en el sentido, ¿verdad?, simbólico de lo que esto representa. Cuando en Mateo 23 y 13 dice, el evangelio que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La imagen que yo tengo de eso que Jesús dice ahí es la del campo de mi niñez, donde muchas veces tú veías una gallina echada sobre la tierra o echada en una área donde había arena o donde había un poco de tosca suelta, ¿verdad? Eh, y cuando te acercabas debajo de sus alas, como sábanas, salían ¿qué? Un montón de pollitos. Allí estaban protegidos, guardados. Jesús dijo que que quiso hacer eso como la gallina. Eso no lo hace el varón, el macho, el gallo. Eso lo hace la gallina. Así que, de alguna manera, Jesús está reflejando que esas dotes atribuidas a la mujer, él las reconoce en el ministerio y él las practicó en su misión, en su tarea, en su gestión por alcanzar a otros. Así que la mujer tenía un rol importante en la cultura
del reino que se levantaba en aquellos tiempos. De hecho, una mujer quiso pedirle a Jesús un milagro para su hija y Jesús le dijo que no podía, ¿verdad? Que su milagro, su poder era para los suyos. Y la mujer le dijo, pero es que nosotros aún los perrillos estamos debajo del amo esperando que caigan las migajas. Retó a Jesús Mm. y Jesús le dio el milagro. Y en otras palabras, lo que aquella mujer le había dicho, yo soy samaritana, estoy aquí, pero nosotros también creemos en ti y tenemos derecho al milagro. Y Jesús le dio el milagro. ¿Ok? Así que hay otro caso en Esther, y eso lo leí esta semana en un material de Cuaresma. Esa mujer importante de la Biblia se atrevió a retar al rey en aquellos tiempos cuando Mardoqueo le dijo que los hermanos judíos estaban en opresión. Y ella le dijo, voy a orar, voy a ayunar, voy a esperar, pero si tengo que ir delante del rey a hablar con mis hermanos judíos, lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Así que la mujer se empuja, impulsa y demuestra que tiene la misma valía, el mismo derecho, la misma posibilidad, la misma capacidad y el mismo don de Dios para hacer el reino de Dios. Y eso es bien importante y tenemos que reconocerlo en este tiempo también en el que estamos. La acción contra la injusticia es un trabajo duro e impredecible, pero hay mujeres que asumieron ese riesgo por la causa del evangelio y por la causa del reino de Dios. El trabajo por la justicia y la equidad es importante porque, número uno, por un lado, refleja el rostro de Jesús. Y es importante que la mujer esté, porque la mujer refleja el rostro de Jesús como Jesús reflejó el rostro de la mujer en sus acciones. ¿Ok? Por un lado. Pero por otro, la acción de trabajo en la justicia libera a los oprimidos. Y así la mujer se mueve y participa en ese ministerio y demuestra que tiene un lugar importante que ocupar en el reino del Señor. Así que con dignidad, con seguridad, ¿verdad? Con respeto, que es lo que los evangelios reconocen y es lo que nosotros reconocemos hoy. Un ser con dignidad, con oportunidad, con capacidad. Los hijos y las hijas de Dios, ¿verdad? Y uso el lenguaje inclusivo porque el lenguaje también reconoce y visibiliza, ¿verdad? Y da un poquito más de trabajo utilizarlo, pero lo utilizo con toda la intención. Las hijas y los hijos de Dios hacen visible el rostro de Dios cuando en sus acciones demuestran que están por encima de las visiones del mundo, que hacen pequeños a unos y grandes a los otros. Y el reino de Dios es el reino que hace visibles a los más pequeños. En todo el evangelio, eso es lo que Jesús hace. Y el mundo a veces no lo entiende, no lo comprende y no lo acepta, pero los hijos y las hijas de Dios se atreven a pararse, ¿verdad? Frente a esa realidad y decir, aquí estamos nosotros también valemos. Y Jesús permitió que esas mujeres estuvieran con él. Y la escritura las reconoce, las identifica, las nombra. Gloria a Dios que las nombra, porque nombran a todos los discípulos, Sí. a los 12, a uno, bueno, en estos casos a los 11. Pero gloria a Dios que las nombran porque estaban ahí. No estaban dibujadas, no estaban pintando, no estaban aparentando, no estaban adornando. La mujer no es adorno, la mujer no es objeto, no es cosa, es un sujeto con la capacidad de decidir, de pensar, de aportar para el reino de Dios y eso lo celebramos hoy. Así que, y la mujer se ganó ese espacio y muchas iglesias lo han ido y denominaciones han ido reconociendo ese espacio gracias a las propias mujeres, ¿no? Que se han abierto ese espacio en sus decisiones, en su visión, en su ímpetu, en su pasión. Pero todavía hay lugares y sectores en la fe donde no le reconocen ese espacio a las mujeres y donde las mujeres no tienen acceso a unos lugares importantes en el liderato, en la toma de decisiones, en la visibilidad de ese ministerio. Esperamos en el nombre del Señor que eso siga cambiando y que nosotros también, en las nuestras, en las que ya hemos logrado un poquito más, lo podamos seguir alcanzando también. Pero nosotros los bautistas, y añado esto, creemos en el sacerdocio universal del creyente. Y eso no solamente en cuanto a la libertad de todos los seres humanos de acceder al trono de la gracia de Dios sin un intermediario. Ya no necesitamos un sacerdote, un líder religioso que nos lleve adelante de Dios. Nosotros podemos ir directamente, orar, pedir perdón, adorar al Señor, no necesitamos un intermediario. Porque nuestro sacerdote se llama Jesús. Él fue el que pagó el precio y es nuestro intermediario entre Dios y nosotros. Podemos ir delante del Señor totalmente y libremente. Esa es uno de los rostros del sacerdocio universal. Pero el otro es el que reconoce que cualquier ministerio de la iglesia está en cualquier ser humano de la congregación porque todos tenemos la capacidad, la libertad y la oportunidad de servir a Dios. Amén. Sí. De acuerdo a los dones que tengamos, de acuerdo a lo que el Espíritu del Señor nos inspira a hacer y a aportar,
Todos, niños, jóvenes, adultos, jóvenes, mujeres, todos tenemos esa capacidad. Las mujeres tienen que estar y deben tener ese espacio en el ministerio con la misma libertad y equidad que tienen los hombres, que tienes tú, que tengo yo. Así que yo dedico este programa hoy a las mujeres en todo ese espectro social en el que incluimos la iglesia. Y yo tengo que decir que en esta iglesia de Juncos, las mujeres son importantes. Te estás riendo, ¿verdad? Porque tú sabes que es verdad. Son hasta la mayoría. Son la mayoría. El liderato de esta iglesia lo mueve las mujeres, las siervas que Dios ha traído a esta congregación. Así es. ¿Ok? Son ellas la mayor cantidad de personas, son las más que se involucran. Esa es la verdad. Están día a día ahí con la fe. Esa es la verdad. Son la mayoría de la congregación. Esa es la verdad. Yo Son creo las que que más se el sacrifican. liderato de presidentes es mujeres Pues sí, sí, completas, no, ¿verdad? aquí casi todo el cuerpo ejecutivo, la Ajá, oficialidad son todas mujeres. todas mujeres. Todas mujeres. Presidenta, vicepresidenta, secretaria, su tesorera y vicepresidenta Ajá. y presidenta, todas. Así es. Y cuando tú vas a la junta directiva, solamente hay dos, dos hombres con el pastor, que somos tres, que yo soy miembro de su oficio. Ujú. Todas las demás son mujeres. Así que todos los ministerios de la iglesia están presididos por mujeres, excepto uno, excepto dos, y todas las comisiones están presididas por mujeres, excepto una. Así que Mira, esa es la realidad. Y las mujeres, gracias al Señor, aquí se suben al púlpito, predican, dirigen, y dirigen, y guían, y manejan, y enfrentan todo el trabajo en la obra del Señor. Así que en el Día Internacional de la mujer, la iglesia también tiene que reconocer su trabajo y su esfuerzo en medio de la obra del Señor. Entonces es importante reconocer esto también en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios, y recordar que hoy también hay mujeres ante los gobiernos del mundo levantando la voz para que no se sigan llevando a nuestros hijos a la guerra. Nuestros hijos están yendo a la guerra y las madres se levantan para reclamar que no se lleven a nuestros hijos a la guerra. Es un reclamo importante y las mujeres lo están haciendo y lo van a hacer. Así que Jesús visibilizó a las mujeres y las vio en el ministerio. Y yo doy gracias a Dios porque los evangelios no las olvidaron mm, y las mencionaron. Ahora, la mujer tiene muchas áreas en la vida de la sociedad donde sigue rezagada. Todavía siguen matando y asesinando mujeres. A eso se le llama feminicidios. Y en Puerto Rico, lamentablemente, vemos eso constantemente. lamentablemente. Es triste. Y eso es producto de una ideología de poder donde el hombre se siente que tiene control, poder y derecho sobre la mujer, al punto que puede decidir quitarle la vida. Y hay que tener cuidado porque eso se construye culturalmente y socialmente desde pequeños en la visión de los hombres. Y la iglesia tiene que tener conciencia de eso. Y si la socialización que se hace, o sea, lo que se aprende de lo que es un hombre y una mujer, coloca a mujer en una posición de subordinación, al punto que el hombre se siente que por ser fuerte puede controlar y decir si la va a amar o si ella lo va a amar o no, y si va a estar con él o no, pues el problema es de lo que estamos aprendiendo y lo que estamos enseñando. Es una controversia en la iglesia, pero lamentablemente esa es la realidad. Entonces tenemos que también mirar en el Día Internacional de la Mujer esos espacios. Ya la mujer ha escalado posiciones, ha escalado lugares, se da a respetar porque tiene dones y capacidades y talentos, pero es importante que reconozcamos eso, mis hermanos. En estos tiempos hubo lucha por el voto, en otros momentos dados, en Puerto Rico hubo luchas para eso a principios del siglo XX, y fueron las mujeres los que impulsaron eso. Y gracias al Señor, ¿verdad? Se han visibilizado las necesidades. Hay muchas mujeres jefas de familia, al frente de su familia, Ujú. al frente de su familia, echando hacia adelante a sus hijos y a sus hijas. A veces con dos trabajos, a veces con un trabajo y un part-time.
Esos casos los hay. A veces hay mujeres echando a sus hijos para adelante, trabajando por el día y estudiando en la noche. Así que, mis hermanos, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer y hay mucho por levantar en el nombre del Señor en este tiempo. Así que, nada, en este día en el que no felicitamos, sino que afirmamos la mujer en su función y su ministerio. Iguales, nosotros damos gracias a Dios. Yo aquí, Jimmy, desde este espacio del programa nuestro, con nuestras mujeres, las mujeres de nuestra iglesia, las mujeres de nuestras iglesias bautistas. Gracias al Señor por ella. La denominación siempre reconoce el día, en el Día Internacional de la Mujer, a las mujeres en la asamblea. De hecho, la asamblea finalizó este pasado sábado, ayer, y sabemos que eso también fue parte de su, siempre se hace y se reconoce. Y nuestras iglesias han tenido mujeres en el ministerio, mujeres como ministras ejecutivas, tanto en propiedad como en interinato, mujeres en el ministerio pastoral, ¿verdad? Que han sabido levantar la voz. Y muchas de ellas se han ido hasta el punto de los espacios donde en el reclamo ponen a riesgo su vida y lo han hecho con amor y con entrega. Por amor al reino de Dios y por amor al reino de Jesús, como aquellas mujeres que estaban allí en el sepulcro hicieron cuando allí se atrevieron a ir a honrar el cuerpo de su Señor y Maestro. De ese que las reconoció, que las levantó, que las sanó, como aquella mujer del flujo de sangre, como aquella mujer adúltera que quisieron montarle una, ¿verdad? Una trampa a Jesús usando una mujer. Eso fue lo que pasó allí. Miramos la palabra adulterio y eso es lo más grande, eso es terrible. El hombre no estaba por todo aquello, el que cometió el adulterio con ella. Fíjense qué interesante. Pero todo, y lo dice el pasaje, tratando de tenderle una trampa a Jesús, y le llevan a una mujer supuestamente cogida en el acto del adulterio. Pues fue una trampa y utilizaron a un ser humano para eso. Entonces, uno ve al texto liberando, ¿verdad? A ese ser humano para darle dignidad. De eso se trata este día. Así que yo alabo y glorifico al Señor, dime, en este día, y doy gracias a Dios por la vida de las mujeres que están en la iglesia, que sirven en los ministerios, que trabajan, que se esfuerzan, que son asertivas, que tienen una mirada para saber y ver más allá un poquito la necesidad de lo que a veces la vemos nosotros, los varones, los hombres, es la realidad. Así que damos gracias al Señor por ella. Y testimonio de eso tenemos también hace 2, 3 domingos atrás. Tuvimos a Deliris Carión que nos contaba y dentro de su mensaje también nos trajo las experiencias vividas. Precisamente con mujeres. Con mujeres allá en su ministerio, en los lugares donde ella trabaja. Y ella como mujer también, ella también. Dando al máximo su esfuerzo para liberar a las mujeres y darles un espacio y ponerlas en un lugar con dignidad. Doy gloria al Señor por eso y le pido al Señor que nos ilumine a nosotros, ¿verdad? Que podamos seguir fortaleciendo el espacio para que la mujer pueda estar junto a nosotros. Y cuando ellas tengan que mandar, ellas mandan. Bueno, mis hermanos, la gracia del Señor sea con ustedes. Amén. Felicitamos, afirmamos y reconocemos a la mujer, a ti, mujer, que está en el lado del otro, al otro lado en este programa. Eres obra del Señor. Amén. Y puedes ser y eres bendición para este mundo. Así que sigue adelante. El Señor está contigo. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras de bendición que sabemos que han sido de esperanza y de bien para este tiempo, para cada uno de los hermanos que escucharon tu mensaje. Así mismo es lo que has traído al corazón de cada uno de nosotros, que yo sé que ha sido el Señor por medio de usted. Amén. Y yo creo que sería oportuno orar por las mujeres. Claro. Y aprovechar esta ocasión para que sea el Señor quien las bendiga, las guarde, las sostenga y las siga guiando en este tiempo y en esta hora. Amén. Oramos. Dios bueno y Padre nuestro, en este día en el que reconocemos tus hechos y tus obras, reconocemos que has bendecido la vida de todos nosotros, dando la oportunidad de darnos cuenta de lo importante que es la mujer en nuestros caminos, en nuestras vidas, en el ministerio. Aleluya, así es. Y Señor, del espacio que necesitan para ti. Te pedimos una bendición para todas las mujeres, para las que sufren en este día, el saber que sus hijos o sus hijas están en el frente de combate. Te pedimos por ellas, traerles paz y que puedan seguir levantando la voz para que los gobiernos escuchen la voz y puedan abrir sus corazones y que cese la guerra. Bendice a las que están enfermas y a las que están en necesidad.
y permite que termine la violencia contra la mujer en nuestro tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. La Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.